He sido guardaparques durante más de una década y he visto una buena cantidad de cosas extrañas en estos bosques. Pero nada podría haberme preparado para lo que nos encontramos esa fatídica noche. Todo empezó con informes de excursionistas desaparecidos. La gente se aventuraba en el bosque y nunca regresaba. Lo atribuimos a los peligros de la naturaleza, osos, pumas o simplemente perderse. Pero a medida que continuaron las desapariciones, supimos que algo más siniestro estaba en juego. Entonces, cuando llegó otra llamada sobre la desaparición de un grupo de excursionistas, mi equipo y yo nos preparamos y nos dirigimos al bosque, decididos a encontrarlos y traerlos de regreso, sanos y salvos. La noche era opresivamente oscura, la luna escondida detrás de espesas nubes que arrojaban al bosque en un inquietante crepúsculo. El aire estaba cargado del olor a pino y a tierra húmeda, y los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el lejano ulular de un búho. Mientras peinábamos la densa maleza, con nuestras linternas atravesando la oscuridad, nos topamos con algo inesperado, un sistema de cuevas ocultas enclavadas en lo profundo del corazón del bosque. No se parecía a nada que hubiera visto antes, su entrada estaba oculta por un espeso follaje y rocas cubiertas de musgo. Picada la curiosidad, decidimos investigar más a fondo, a pesar de la inquietud que me corroía la boca del estómago. Nos aventuramos en la oscuridad, nuestras botas crujieron contra el terreno rocoso mientras nos adentrábamos más en lo desconocido. El aire se volvió más frío con cada paso que dábamos, enviando escalofríos por mi columna mientras una sensación de presentimiento se apoderaba de mí. No podía evitar la sensación de que nos estaban observando, de que algo siniestro acechaba en las sombras, fuera de la vista. A medida que avanzábamos, la cueva se volvía cada vez más laberíntica, sus pasadizos tortuosos y túneles estrechos nos desorientaban mientras luchábamos por navegar por el laberinto oscuro. Era como si la cueva misma estuviera viva, moviéndose y cambiando a nuestro alrededor, llevándonos más hacia sus profundidades con cada momento que pasaba. Entonces, nos topamos con ella, una cámara escondida en lo profundo de las entrañas de la cueva, con sus paredes adornadas con símbolos antiguos y extrañas tallas. Estaba claro que este lugar guardaba un secreto oscuro y siniestro, uno que había permanecido oculto durante siglos. Pero antes de que pudiéramos investigar más, fuimos recibidos por una visión escalofriante, una figura que emergía de las sombras, con sus ojos brillando con una luz de otro mundo. No se parecía a nada que hubiera visto antes, una grotesca amalgama de hombre y bestia, su forma retorcida y contorsionada de maneras que desafiaban toda lógica y razón. El miedo se apoderó de mí como un vicio cuando la criatura surgió ante nosotros, su presencia irradiaba un aura de pura malevolencia. Podía sentir su mirada taladrando mi alma, sondeando las profundidades de mi mente con un hambre que me provocaba escalofríos. Con una sensación de temor invadiéndome, supe que estábamos en grave peligro. Nos habíamos topado con algo antiguo y malvado, algo que nunca debería haber sido perturbado. Y ahora estábamos atrapados bajo tierra sin forma de escapar. Mientras estábamos allí, paralizados por el miedo, la criatura avanzó, sus movimientos eran lentos y deliberados mientras acechaba hacia nosotros con una gracia depredadora. Podía escuchar a los demás, susurrar entre ellos, sus voces temblaban de miedo mientras luchaban por comprender el horror que nos esperaba. Pero incluso cuando el pánico amenazaba con consumirnos, sabía que no podíamos perder la esperanza. Teníamos que encontrar una manera de escapar, de superar la oscuridad que amenazaba con envolvernos y encontrar el camino de regreso a la superficie antes de que fuera demasiado tarde. Y así, con una nueva determinación ardiendo dentro de mí, llevé a mi equipo a las profundidades de la cueva, decidido a enfrentar el antiguo mal que acechaba en su interior y poner fin a su reinado de terror de una vez por todas. Con cada paso, la oscuridad parecía cerrarse a nuestro alrededor, presionándonos como una manta asfixiante. El aire se volvió denso y pesado, dificultando la respiración mientras una sensación de claustrofobia me invadía. Pero seguimos adelante, impulsados por una combinación de miedo y determinación para descubrir la verdad detrás de los oscuros secretos de la cueva. Navegamos a través de pasajes estrechos y túneles traicioneros, con los nervios de punta mientras nos preparábamos para cualquier horror que nos aguardara. A medida que nos adentrábamos más en la cueva, las paredes parecieron cerrarse a nuestro alrededor, sus bordes irregulares raspaban mi piel como si intentaran arrastrarnos más profundamente hacia la oscuridad.
El aire se volvió más frío, provocando escalofríos por mi columna, mientras una sensación de inquietud se apoderaba de mí como una espesa niebla. Pero a pesar de la abrumadora sensación de temor que amenazaba con consumirnos, seguimos adelante, impulsados por una curiosidad insaciable y un deseo ardiente de descubrir la verdad. Y cuando llegamos al corazón de la cueva, nos encontramos con una vista que nos heló hasta la médula. Ante nosotros se extendía una enorme cámara, con sus paredes adornadas con extraños símbolos y espeluznantes tallas que parecían latir con una energía de otro mundo. En el centro de la cámara había un grotesco altar, su superficie manchada de sangre y rodeada de antorchas parpadeantes que proyectaban largas y retorcidas sombras sobre el suelo de piedra. Y allí, arrodillado ante el altar, estaba la fuente de la oscuridad que nos había atormentado desde que entramos a la cueva, una criatura tan antigua y malévola que podía sentir su presencia como un peso presionando mi pecho. Con cada momento que pasaba, el poder de la criatura parecía hacerse más fuerte, su aura de oscuridad nos envolvía como una niebla asfixiante. Podía sentir sus ojos taladrándome, sondeando las profundidades de mi alma con un hambre que me provocaba escalofríos. Pero incluso cuando el miedo amenazaba con consumirme, sabía que no podíamos dejar que esta criatura ganara. Habíamos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás y no podíamos dejarnos vencer por la oscuridad que acechaba en las profundidades de la cueva. Y así, con una nueva sensación de resolución, reuní a mi equipo y nos preparamos para enfrentar a la criatura de frente, sabiendo que nuestras vidas dependían de nuestra capacidad para superar la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. El aire era fresco y fresco mientras mi colega Alex y yo atravesábamos el denso bosque que rodeaba el lago apartado. Era nuestra patrulla de rutina, pero no sabíamos que esta noche sería diferente a cualquier otra. Como guardaparques, era nuestro deber garantizar la seguridad de los visitantes del lago y sus alrededores. Pero a medida que nos adentramos más en el bosque, una sensación de inquietud se apoderó de mí como una espesa niebla. Había algo extraño en este lugar, algo que me provocaba escalofríos. Habíamos recibido informes de excursionistas desaparecidos en la zona, pero nunca imaginé que tropezaríamos con algo tan siniestro. Cuando llegamos a las orillas del lago, nuestras linternas atravesaron la oscuridad, iluminando las tranquilas aguas que se extendían ante nosotros. Pero era lo que había debajo de la superficie lo que me perseguiría por el resto de mis días. Mientras escudriñábamos la costa en busca de señales de problemas, Alex vio algo que brillaba a la luz de la luna. Despertada la curiosidad, nos dirigimos hacia la fuente de luz, nuestros pasos crujieron contra el terreno rocoso. Lo que encontramos nos heló hasta los huesos. Esparcidos a lo largo de la orilla estaban los restos de lo que parecían ser huesos humanos, limpiados por los carroñeros y blanqueados por el sol. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de las implicaciones de nuestro descubrimiento. Estábamos lidiando con algo mucho más siniestro que un simple caso de excursionistas desaparecidos. Mientras continuamos nuestra investigación, descubrimos una serie de horribles asesinatos que parecían estar relacionados con la oscura historia del lago. La leyenda decía que el lago estaba maldito y se decía que sus aguas albergaban una criatura monstruosa que se alimentaba de visitantes desprevenidos. Pero descarté las historias como mera superstición, convencido de que tenía que haber una explicación racional para los asesinatos. Es decir, hasta que nos topamos con la cueva submarina escondida. Oculta bajo la superficie del lago, la cueva era un laberinto de túneles sinuosos y cámaras oscuras cuyas profundidades estaban envueltas en un velo de misterio. Y fue allí, acechando en las sombras, donde nos encontramos cara a cara con la criatura que había perseguido mis pesadillas durante tanto tiempo. Era como algo sacado de una pesadilla, una abominación monstruosa que parecía desafiar toda lógica y razón. Sus ojos brillaron con una luz de otro mundo cuando emergió de la oscuridad, su enorme forma proyectando una sombra sobre nosotros como un presagio de fatalidad. El miedo se apoderó de mí como un vicio cuando la criatura surgió ante nosotros, su presencia irradiaba un aura de pura malevolencia. Podía sentir su mirada taladrando mi alma, sondeando las profundidades de mi mente con un hambre que me provocaba escalofríos.
Pero incluso cuando el pánico amenazaba con consumirme, sabía que no podíamos dejar que esta criatura ganara. Habíamos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás y no podíamos dejarnos vencer por la oscuridad que acechaba en las profundidades de la cueva. Y así, con una nueva sensación de resolución, Alex y yo nos preparamos para enfrentar a la criatura de frente, sabiendo que nuestras vidas dependían de nuestra capacidad para superar la oscuridad que amenazaba con consumirnos. Mientras estábamos allí, enfrentando a la criatura que acechaba en las profundidades de la cueva, sentí una oleada de adrenalina correr por mis venas. Era ahora o nunca, teníamos que encontrar una manera de detener a la criatura antes de que cobrara más vidas. Con un grito de batalla, cargamos hacia adelante, con nuestras armas en alto y nuestros corazones llenos de determinación. La criatura rugió desafiante cuando lanzamos nuestro ataque, su enorme forma arremetió con fuerza mortal. Pero nos negamos a dar marcha atrás y luchamos con cada gramo de fuerza y determinación que poseíamos. Y mientras la batalla continuaba, supe que finalmente habíamos encontrado el coraje para enfrentar la oscuridad que acechaba en las profundidades del lago. Al final, fue una victoria reñida. La criatura yacía derrotada a nuestros pies, su forma monstruosa vencida por nuestra inquebrantable determinación. Cuando salimos de la cueva, maltratados y magullados, pero victoriosos, no pude evitar sentir una sensación de orgullo y satisfacción. Pero incluso mientras celebrábamos nuestra victoria ganada con tanto esfuerzo, sabía que nuestro trabajo estaba lejos de terminar. Es posible que el lago se haya librado de su monstruoso habitante, pero aún quedaban preguntas sin respuesta que flotaban en el aire. Mientras regresábamos a la seguridad de nuestra patrulla, no podía evitar la sensación de que la oscuridad que acechaba en las profundidades del lago no era tan fácil de derrotar. Y mientras nos adentrábamos en la noche, no pude evitar preguntarme qué otros secretos se escondían bajo la superficie del agua. Como guardaparque destinado en una remota torre de vigilancia en lo profundo del corazón de los Apalaches, me había acostumbrado a la soledad y el aislamiento que conllevaba el trabajo. Pero nada podría haberme preparado para los escalofriantes acontecimientos que pronto se desarrollarían durante un fatídico turno de noche. Era una noche fría y sin luna, y estaba sentado solo en los estrechos confines de la torre de vigilancia. Mis únicos compañeros eran el constante zumbido del generador y el suave crujido de la radio. Mientras miraba hacia la oscuridad, explorando la vasta extensión de naturaleza que se extendía ante mí, una sensación de inquietud se apoderó de mí como una espesa niebla. Comenzó con señales sutiles, sombras que parecían moverse por sí mismas, susurros que flotaban en el aire como ecos de otro tiempo. Al principio, los descarté como trucos de la mente, producto de pasar demasiadas horas solo en la naturaleza. Pero a medida que avanzaba la noche, los fenómenos se hicieron más pronunciados, hasta que ya no pude negar la verdad de lo que estaba experimentando. Desesperado por respuestas, comencé a profundizar en la historia de la torre, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre el origen de los extraños sucesos. Lo que descubrí me dejó helado hasta la médula. Hace años, la torre de vigilancia fue escenario de un trágico accidente en el que un joven guardabosques perdió la vida en un devastador incendio. Los detalles eran vagos, pero se decía que el guardabosques había muerto mientras intentaba salvar a un grupo de excursionistas que se habían perdido en el desierto. Mientras leía los viejos informes y recortes de periódicos, no podía evitar la sensación de que había más en la historia de lo que parecía. Hubo susurros de juego sucio, de fuerzas oscuras trabajando en las sombras, y no pude evitar preguntarme si la tragedia que había ocurrido en la torre hacía tantos años estaba de alguna manera relacionada con los extraños sucesos que estaba experimentando. Decidido a descubrir la verdad, profundicé en el pasado de la torre, reconstruyendo los acontecimientos que habían conducido a la prematura desaparición del guardabosques. Pero cuanto más aprendía, más me convencía de que los espíritus del pasado buscaban venganza por la injusticia que se les había cometido. A medida que avanzaba la noche, los extraños fenómenos se hicieron más intensos, hasta que sentí como si el aire a mi alrededor estuviera lleno de energía malévola. Las sombras danzaban sobre las paredes de la torre y los susurros llenaban el aire como murmullos de almas inquietas. Aterrada y sola, supe que tenía que encontrar una manera de apaciguar a los espíritus antes de que fuera demasiado tarde.
Con manos temblorosas, cogí la radio con la esperanza de contactar a alguien, cualquiera, que pudiera ayudarme en mi momento de necesidad. Pero cuando presioné el micrófono y hablé en la oscuridad, solamente me encontré con el silencio. Sin otras opciones, recurrí a la única herramienta que tenía a mi disposición, el antiguo ritual que se había transmitido de generación en generación de guardabosques, un ritual que se decía que apaciguaba a los espíritus de la naturaleza y traía paz a la tierra. Con el corazón apesadumbrado, comencé a realizar el ritual, invocando a los espíritus y ofreciendo oraciones pidiendo perdón. Y mientras pronunciaba las palabras, sentí que una sensación de calma me invadía, como si la esencia misma del bosque se acercara a mí, ofreciéndome consuelo en mi momento de necesidad. Pero incluso mientras realizaba el ritual, sabía que mis esfuerzos podrían no ser suficientes para apaciguar a los espíritus inquietos que rondaban la torre. La oscuridad que acechaba entre las sombras todavía estaba muy viva y temía no encontrar nunca la paz hasta que hubiera descubierto la verdad de lo que había sucedido hacía tantos años. Cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, proyectando su brillo dorado sobre el bosque, supe que mi tiempo en la torre de vigilancia había llegado a su fin. Pero mientras bajaba la escalera de caracol y salía al fresco aire de la mañana, no pude evitar sentir una sensación de tristeza al dejar atrás el lugar que se había convertido en mi hogar. Mientras me alejaba de la torre, eché una última mirada por encima del hombro, sabiendo que los espíritus del pasado siempre permanecerían en las sombras, esperando ser escuchados. Y mientras desaparecía en las profundidades del bosque, susurré una oración silenciosa por la paz, esperando que algún día la oscuridad que atormentaba la torre finalmente desapareciera. Como guardaparque estacionado en un puesto remoto ubicado en lo profundo de los densos bosques del noroeste del Pacífico, me había acostumbrado a la soledad y la tranquilidad de la naturaleza. Pero nada podría haberme preparado para el escalofriante descubrimiento que haría durante una patrulla de rutina por la zona. Era una fresca mañana de otoño, las hojas ardían con vibrantes tonos rojos y dorados mientras salía a patrullar a través de la densa maleza. Mientras me internaba en el bosque, examinando con los ojos los imponentes árboles en busca de cualquier señal de problema, me topé con algo que me provocó un escalofrío, una trampilla de metal oxidado parcialmente oculta bajo una gruesa capa de musgo y hojas. Intrigado por el hallazgo inesperado, me arrodillé y aparté los escombros, revelando la escotilla que había debajo. Con una sensación de temor, extendí la mano y agarré la manija, abriéndola con un crujido de bisagras oxidadas. Lo que había más allá me dejó sin aliento. Ante mí se extendía una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad de abajo, desapareciendo en las profundidades de la tierra como las fauces de una bestia olvidada hace mucho tiempo. Con una mezcla de curiosidad y temor, comencé a descender a las entrañas de la tierra. El aire viciado estaba cargado con el olor a decadencia y abandono. A medida que descendía hacia el interior del búnker, el aire se volvió más frío y la oscuridad más opresiva, hasta que sentí como si las mismas paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Podía escuchar el débil eco de mis pasos reverberando en las paredes, un inquietante recordatorio de la desolación que me esperaba. Por fin llegué al final de la escalera y salí a una enorme cámara bañada por una espeluznante penumbra. Las paredes estaban revestidas con hileras de casilleros y estantes de metal, cada uno lleno de equipos oxidados y suministros en descomposición. Pero fue lo que había en el centro de la cámara lo que realmente me heló hasta los huesos. Allí, bañados por el tenue resplandor de las parpadeantes luces fluorescentes, había una serie de grandes tanques de vidrio llenos de un líquido verde turbio. Dentro de cada tanque flotaban los restos retorcidos de lo que parecían ser cuerpos humanos, con sus rasgos distorsionados y contorsionados en formas grotescas por el paso del tiempo. Mientras contemplaba la horrible visión que tenía ante mí, una sensación de pavor se apoderó de mí como un maremoto, amenazando con consumirme por completo. ¿Qué había pasado en este lugar? ¿Qué oscuros experimentos se habían llevado a cabo dentro de estos muros, ocultos al mundo durante tantos años? Decidido a descubrir la verdad, comencé a recorrer el búnker en busca de pistas que pudieran arrojar luz sobre su oscuro pasado. Rebusqué entre estantes y gabinetes polvorientos, buscando documentos o registros que pudieran explicar el propósito de los experimentos realizados dentro de estas paredes.
Pero mientras buscaba, no podía evitar la sensación de que me estaban observando, que ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos desde las sombras. La sensación de inquietud creció con cada momento que pasaba, hasta que sentí como si el mismo aire a mi alrededor crepitara con energía malévola. Por fin, me topé con una serie de diarios viejos escondidos en un rincón de la cámara. Con manos temblorosas, hojeé las páginas amarillentas, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho mientras leía los horrorosos relatos de los experimentos realizados dentro de las paredes del búnker. Parecía que el búnker había sido parte de un proyecto militar ultrasecreto, una operación encubierta destinada a crear supersoldados mediante el uso de drogas experimentales y manipulación genética. Pero a medida que avanzaban los experimentos, los sujetos comenzaron a exhibir efectos secundarios horribles. Sus cuerpos se retorcieron y deformaron hasta quedar irreconocibles por las sustancias químicas que corrían por sus venas. Me di cuenta como un rayo, las criaturas que flotaban dentro de los tanques de vidrio eran el resultado de esos experimentos, los restos retorcidos de vidas humanas sacrificadas en nombre de la ciencia. Y ahora, atrapados en las profundidades del búnker, ansiaban ser liberados, y sus espíritus inquietos buscaban venganza contra quienes los habían condenado a tal destino. Con una sensación de hundimiento en la boca del estómago, me di cuenta de que no estaba solo en la oscuridad. Las criaturas que acechaban entre las sombras habían sentido mi presencia y ahora tenían hambre de mi sangre. Con el corazón acelerado, me di vuelta para huir de la cámara, pero ya era demasiado tarde. Las criaturas descendieron sobre mí con una ferocidad nacida de siglos de sufrimiento, sus formas retorcidas arañando y desgarrando mi carne mientras luchaba desesperadamente por mi vida. Pero incluso mientras luchaba contra los horrores que acechaban dentro del búnker, sabía que mi destino había quedado sellado en el momento en que puse un pie dentro de sus paredes. Atrapado en la oscuridad, sin esperanza de escapar, sabía que me convertiría en una víctima más de los horrores que se escondían bajo el suelo del bosque. Y cuando la oscuridad se cerró a mi alrededor, tragándome por completo, supe que los secretos del búnker permanecerían ocultos al mundo, enterrados para siempre bajo tierra, un sombrío recordatorio de las atrocidades. Como guardaparque estacionado en el escarpado desierto de las montañas Apalaches, me había acostumbrado a la belleza indómita del paisaje y al inquietante silencio que se apoderaba del bosque por la noche. Pero nada podría haberme preparado para los horrores que nos esperaban a mí y a mis compañeros guardabosques cuando tropezamos con la mina abandonada escondida en lo profundo del corazón del desierto. Era una fresca mañana de otoño cuando descubrimos por primera vez la entrada a la mina, oculta por una espesa cortina de hiedra y follaje cubierto de maleza. Intrigados por la perspectiva de explorar las profundidades olvidadas de la tierra, mis compañeros y yo tomamos la decisión impulsiva de aventurarnos en su interior, ansiosos por descubrir los secretos que se esconden dentro de sus oscuros túneles. A medida que descendíamos a las profundidades de la mina, el aire se volvió pesado con el olor a tierra húmeda y descomposición mohosa, y los estrechos pasillos resonaban con el sonido de nuestros pasos. Los rayos parpadeantes de nuestras linternas proyectaban largas sombras en las paredes, y cada crujido y gemido de las vigas del techo parecía reverberar en la oscuridad como un lamento lúgubre. Con cada paso que dábamos, la atmósfera se volvía más opresiva, como si las mismas paredes de la mina se cerraran a nuestro alrededor, amenazando con tragarnos enteros. Podía sentir el peso de la tierra presionándome, asfixiándome con su abrazo sofocante, y una sensación de inquietud se apoderó de mí como una espesa niebla. A medida que profundizábamos en la mina, comenzamos a encontrar fenómenos extraños, luces parpadeantes danzaban a lo largo de las paredes y ruidos misteriosos resonaban a través de los túneles, cuya fuente era imposible de identificar. Era como si la mina misma estuviera viva, sus antiguos corredores palpitaran con una energía malévola que parecía alimentarse de nuestro miedo. Pero no fue hasta que tropezamos con la cámara oculta en lo profundo de la mina que nos dimos cuenta del verdadero alcance de los horrores que se esconden bajo la tierra. Allí, bañados por el brillo enfermizo de nuestras linternas, encontramos una serie de toscos altares adornados con ofrendas de sangre y huesos, un testimonio de los oscuros rituales que alguna vez se habían realizado dentro de estos muros. Mientras contemplamos la escena que teníamos ante nosotros, una sensación de temor se apoderó de mí como un maremoto, amenazando con ahogarme en su abrazo helado.
¿Qué horrores indescriptibles se habían desatado dentro de esta mina y qué fuerza malévola había impulsado a sus habitantes a cometer actos tan atroces? Decididos a descubrir la verdad, seguimos adelante, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, mientras nos aventurábamos más profundamente en los túneles laberínticos. Pero con cada momento que pasaba, el aire se hacía más denso con el hedor a muerte y descomposición, y las sombras parecían alargarse a nuestro alrededor, retorciéndose y retorciéndose como seres vivos. Y entonces, justo cuando pensábamos que no podíamos ir más lejos, nos topamos con la fuente de los misteriosos ruidos que nos habían atormentado desde nuestro descenso a la mina. Allí, escondida en la oscuridad, acechaba una criatura monstruosa diferente a todo lo que había visto jamás, una grotesca amalgama de carne y hueso, con los ojos ardiendo con un hambre primordial mientras acechaba en las sombras, esperando reclamar su próxima víctima. Con un grito de terror, dimos media vuelta y huimos de la cámara. Nuestros pasos resonaron a través de los túneles mientras corríamos hacia la seguridad de la superficie. Pero incluso mientras corríamos, podía sentir el cálido aliento de la criatura en mi cuello, sus garras extendiéndose para arrastrarme de regreso a la oscuridad. Por fin salimos de las profundidades de la mina, jadeando y temblando de miedo. Pero incluso mientras estábamos bañados por la luz del sol, supe que los horrores que habíamos presenciado dentro de la mina nos perseguirían para siempre, un sombrío recordatorio de la oscuridad que acecha en el corazón de la tierra.